Explicación del diagrama de los 7 milenios del plan de salvación del Padre Nuestro de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá, Nélida de Heller desde Calama, Chile. Los 7 milenios del plan de salvación del Padre Nuestro. Tenemos en la línea del tiempo los 7000 años con 5 arcos que señalan espacios de tiempos diferentes, desde el Génesis hasta el reino milenial de Dios con el 7º milenio, donde Jesucristo, Rey de Reyes, reinará por 1000 años desde Jerusalén al mundo. Son 4000 años desde el Génesis hasta la crucifixión de Jesús. Y ahí se inician los 2000 años después de la cruz, finalizando el tiempo de la gracia con el arrebatamiento de la iglesia, y se inician la semana 70 de Daniel, y al final de esta es la segunda venida de Jesucristo a salvar a Israel en la batalla de Armagedón. Luego es el castigo final y se pone fin al 6º milenio. Por último se inician los 1000 años del 7º milenio. Tenemos al centro la cruz gloriosa. En la base está la esfera amarilla con sangre derramada de Jesucristo, que representa tiempo del triduo pascual, los 3 días antes de la resurrección de Yeshua. Es desde la última cena hasta el sábado santo para celebrar domingo de resurrección de Yeshua, por la que podemos celebrar la Santa Misa, la liturgia divina, para la Eucaristía, que está en el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero. Primero, Jueves Santo, cena pascual a la caída del sol, día 14 Aviv, institución del orden sacerdotal y de la Eucaristía para instituir el pacto de la nueva alianza. Jesús muere místicamente al consagrar el pan y el vino en el altar del sacrificio, en la mesa de la última cena. Jesús con sus 11 discípulos. El traidor de Judas ya no estaba, se había retirado. Segundo, Viernes Santo, sacrificio de Jesucristo en la cruz, contempla toda la noche prisionero y los muchos maltratos en el juicio apresurado e injusto. El castigo de flagelación con latigazos, la coronación de espinas y la condenación a muerte por crucifixión. Carga Jesús la cruz hacia el Calvario, viviendo las estaciones. Es crucificado, entrega las 7 frases desde la cruz. Muere a las 3 de la tarde. Es día 14 Aviv. Es bajado de la cruz, lo recibe Santa María en sus brazos y luego es colocado en el Santo Sepulcro. Viernes a la caída del sol se inicia el día 15 Aviv, primer día de los 7 días de fiesta de panes hacimos, del 15 al 21 del primer mes Aviv, tiempo de purificación. Desde siempre, el pueblo judío ha celebrado la cena de Pesaj el día 15 Aviv, en fiesta de panes sin levadura. Siempre consumen de postre el afikomen, prefigura de la Eucaristía, pan acimo con pasta de manzanas y especies. Tercero, Sábado Santo, día 15 Aviv a la caída del sol, es día 16 Aviv, día de vigilia y oración, inicio de la fiesta de primicias, donde el año 33 después de Cristo, Jesucristo fue la primicia. Domingo de Resurrección, día 16 Aviv, fiesta de primicias, presentación en el templo de la primera gavilla de cebada, que el sumo sacerdote mecía a todas las direcciones. Se inicia la cuenta del Omer, las 7 semanas, los 49 días, son 7 por 7 días.
donde todo judío se prepara con oraciones fijas y se purifican las 7 iglesias, dentro de cada uno los templos vivos, para celebrar Pentecostés el día 50. Es Pentecostés, día de aniversario de bodas de Israel, que recibió la Torá, la Ketuvá, el contrato esponsal en el primer Pentecostés después de ser liberados de la esclavitud en Egipto. El libro de ética y moral, el Pentateuco o Torá, a cumplir el pueblo elegido del Eterno. Muy importante, el tríodo pascual está representado en la base de la cruz con la esfera amarilla con la sangre expiatoria de Jesucristo. Representa tiempo de los 3 días desde la última cena al jueves santo, viernes santo, con la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús en el Santo Sepulcro, y el sábado santo para vivir el domingo la Pascua de Resurrección, la gloria que sostiene a la humanidad. La sangre del propiciatorio. La sangre de Jesucristo se derramó 6 metros por la grieta formada en la roca de la base de la cruz, que se fracturó por el gran terremoto que se produjo cuando Jesús expiró. El Viernes Santo a las 3 de la tarde se derramó la sangre de Jesús hacia el propiciatorio del Arca de la Alianza, ubicada debajo de la cruz, donde 600 años antes el profeta Jeremías había escondido el arca del pacto y otros implementos para protegerlo de los saqueadores que estaban invadiendo Jerusalén. Fue a caer exactamente la sangre de Jesús sobre un costado del arca. Es la sangre del propiciatorio, la sangre sobre la tapa de oro del arca de la alianza con 2 querubines que hacían de trono de la Shekinah, de la presencia del Espíritu Santo. Ver imagen del diagrama. Había sido colocada el arca de la alianza 600 años antes en un depósito al costado del túnel, el arca del pacto, junto a muchos otros muebles e implementos del primer templo, construido por el rey Salomón, quien por seguridad mandó realizar varias galerías subterráneas. Fue el profeta Jeremías quien las guardó en este lugar, cuando peligraba el templo por la inminente invasión del rey de Babilonia, Nabucodonosor, en el año 587 a.C. Esta sangre de Yeshua sobre el arca fue mandada a analizar al laboratorio de genética en Israel el año 1989, cuando Ron White hizo este descubrimiento del Arca de la Alianza después de 10 años de excavaciones en el Jardín de la Tumba, al final del Monte Moriah, donde está arriba el Calvario, un monte con forma de calavera, donde fue la crucifixión del amado Jesucristo. La esfera amarilla con sangre de Jesús representa el tiempo extraordinario que cambió la historia de salvación de los hijos del Eterno con el triduo pascual para la resurrección de Jesucristo. Desde la tarde del Jueves Santo en la última cena, el día 14 Aviv, hasta el Sábado Santo, día 15 y 16 Aviv, a la caída del sol. El día domingo 16 Aviv del primer mes corresponde a la tercera fiesta de primicias. Es domingo de resurrección de Yeshua, día glorioso por el que la humanidad se ha sostenido todos estos siglos, con la celebración de la misa para la Eucaristía. Jesús venció la muerte con su resurrección. Es el hecho más extraordinario sucedido en la historia. El tríodo pascual es, primero, desde la última cena, el Jueves Santo, a la caída del sol, es día 14 Aviv, donde Jesús instituye sacramento del orden sacerdotal, pacto de la nueva alianza, sacramento de la Eucaristía, mandamiento del amor.
Jesús muere místicamente en la consagración del pan y del vino en la última cena. No consume la cuarta copa de la conclusión. En toda cena pascual se bendicen y consumen 4 copas de vino. Éxodo 6, del 6 al 7. Éxodo 6 es la respuesta divina. Versículo 6. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yod-Heh-Vod-Heh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazos extendidos y con grandes juicios. Versículo 7. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy Yod-Heh-Vod-Heh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Las 4 copas durante toda cena de Pesaj se bendicen con las 4 frases, con los 4 verbos, las 4 acciones del Eterno a sus hijos que se hacen desde siempre y confirman a Jesucristo con brazos extendidos. Nos redimió en la Santa Cruz a todos sus hijos con y sin pacto en el triduo pascual. Esto es clave de la salvación universal Maranatá, la SUM. Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 7, versículos 9 al 14, y del Evangelio de Pablo, 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Sobrecogen estas 4 frases en toda cena pascual. Todo judío las ha rezado siempre. Me conmueven y me imagino cómo lo será para el pueblo judío cuando las comprendan por fin. Los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré. Esto nunca se nos enseña en la Iglesia Católica y es una cita bíblica con un contenido profético extraordinario. La conocí por un judío mesiánico por quienes he aprendido la Mishnah práctica. Ellos no son católicos, así que no logran descubrir todas las 7 fiestas en la liturgia divina. Son para la SUM, con la misa para la Eucaristía. Segundo, viernes 14 Aviv, Yeshua realizó el pacto del umbral, Éxodos 12, 23, y paga con su sangre la dote al Padre nuestro por la novia, la iglesia, y expía todos sus pecados. Muere Jesús físicamente en la cruz en el Calvario a las 3 de la tarde. Jesús es sepultado en el Santo Sepulcro y a la caída del sol es día 15 Aviv. Protección de los primogénitos. Israel realizó este mismo pacto del umbral para proteger a los primogénitos. La última 10ª plaga con la sangre del cordero animal marcaron las puertas, fue prefigura de lo vivido en el Calvario siglos después, donde Jesucristo es la única puerta de salvación y su sangre la derramó en los maderos de la cruz y por designio divino fue a caer 600 años después en el arca del pacto, tal como lo hacía cada año el Cohen Gadol en fiesta de Yom Kippur el día 10 de Tishri, y expiaba los pecados de todo Israel de todo el año. Esto es el fundamento en toda misa, la liturgia divina, el Apocalipsis, para la Eucaristía. Durante la consagración eucarística se confirma, en toda misa se celebran las 7 fiestas del Eterno, las 4 fiestas de primavera confirmadas en la primera venida de Jesucristo y las 3 fiestas de otoño por confirmar en la segunda venida de Jesucristo. Se unen todas las 7 fiestas, desde Pesaj a Tabernáculos, todas las 4 fiestas de primavera ocultas en Apocalipsis 2, con las 3 fiestas de otoñas ocultas en Apocalipsis 3, en los diferentes nombres de saludo de Jesús a las iglesias y en el premio al vencedor. Señalan tiempos fijos y sagrados que son la salvación universal Maranatá, la SUM. Apocalipsis 12, versículo 11. Vencieron con la sangre del Cordero y su testimonio y despreciaron sus vidas hasta la muerte. El martirio por degollamiento, Apocalipsis 24,
que tendrán que vivir los miles de millones de salvos de la semana 70 de Daniel, aparecen en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14, por negarse a colocarse la marca de la bestia. Apocalipsis 13, versículos 16 al 18, que será obligatoria. Toda misa es un Pentecostés continuo, desde el primero al último beso del sacerdote en el altar del sacrificio. Confirma, el sacerdote realiza una celebración por amor a Dios Padre, al Padre Nuestro, con oraciones y cantos litúrgicos del sacerdote y asamblea. Nos unimos a los coros angélicos en el altar del cielo, donde es continua la adoración al Eterno y al Cordero. Cánticos de adoración, de acción de gracias por la liberación de la esclavitud. Cántico del Cordero, Apocalipsis 5, versículo 12. Cántico de Moisés y del Cordero, Apocalipsis 7, versículo 12. Y en Apocalipsis 15, versículo 3. Toda misa siempre sana y libera. Es un exorcismo de Jesucristo. Toda misa siempre es en Yom Teruah, en fiesta de trompetas, en día fijo 1 de Tishri. También es Rosh Hashanah, Año Nuevo Civil Judío. Toda misa siempre es expiación de pecados, Yom Kippur, en día 10 de Tishri. Es toda misa la adoración más poderosa que ofrecemos al Padre Nuestro. Ambas fiestas tienen prefijo Yom, que significa día. Señalan la unidad de estas dos fiestas con el número 1 porque el 10 es un 1 al reducirse. El 10 es un 1 más 0 igual 1. El sacrificio expiatorio del Cordero, la Eucaristía, siempre es en fiesta de trompetas. En día 1 de Tishri, día de fiesta de Yom Teruah, donde se celebra el sacrificio expiatorio de Yom Kippur. Toda misa es para el sacramento de la Eucaristía que realiza el sacerdote en persona Christi. Durante la consagración eucarística, que corresponde a los 7 días de fiesta de tabernáculos del día 15 al 21 del mes de Tishri. Todo judío siempre celebra Pesaj en el primer día de fiesta de panes ácimos, el día 15 del mes Aviv. Panes sin levadura, prefigura de la santidad de Jesús en la Eucaristía libre de pecado. Fundamenta los muchos cuerpos incorruptos de santos. Tercero, el sábado santo, Jesucristo está sepultado en el Santo Sepulcro, es día 15 Aviv, hasta la caída del sol, y se inicia el día 16 Aviv. El domingo de resurrección es día 16 Aviv, fiesta de primicias. Se inicia la cuenta del Omer por 7 semanas, 49 días de purificación de las 7 iglesias, los templos vivos para celebrar Shavuot, Pentecostés, el día 50. Es Pentecostés aniversario de bodas para Israel con la entrega de la Torá, la Ketuvá, el contrato esponsal con Yahvé, en el primer Pentecostés, después de salir de Egipto y ser liberados de la esclavitud. En toda misa somos cada uno liberados de la esclavitud que es el pecado. Los 24 cromosomas en sangre del Mesías. El análisis hematológico y cromosómico a la muestra de sangre del propiciatorio enviado a realizar por Ron White en Israel determinó era sangre humana grupo AB, pero lo extraño solo tenía 24 cromosomas, 23 aportados por la madre y solo un cromosoma Y que determinó el sexo masculino del Mesías. Todo ser humano tenemos 46 cromosomas, 23 de cada progenitor. Este sorprendente descubrimiento, junto a muchos otros, le costó a Ron White ser expulsado de su congregación adventista. Verdad extraordinaria. Este análisis de la sangre del Mesías confirma, sin lugar a dudas, una verdad extraordinaria
y sobrecogedora. Todas las características físicas de Yeshua HaMashiach son de la Santísima Virgen María, mujer judía elegida por el Eterno, por Dios Padre Yahvé, para ser madre de Jesucristo y esposa del Espíritu Santo. Es para mí una responsabilidad decir a todos mis hermanos separados que todo el que desprecia a la Santísima Virgen María, algo que muchos pastores promueven a sus fieles, deben dar la vuelta, porque todo el código genético de Jesucristo, su ADN, es todo de Santa María, quien es esposa del Espíritu Santo. Y nadie en que ofenda al Espíritu Santo puede ser salvo. Por ser protestantes y ser muchos seguidores del hereje de Lutero, deben esforzarse en cumplir el cuarto mandamiento de honrar padre y madre, si no, se condenan. En 2019, Bergoglio colocó una estatua roja de Lutero en el Vaticano y por poco lo canoniza. No pudo hacerlo porque está excomulgado. Hizo Lutero mucho daño a la Iglesia Católica y destruyó los sacramentos. Dios lo permitió. El Eterno está siempre en control de todo. Apocalipsis 17, versículo 17, Apocalipsis 15, versículo 8 y Apocalipsis 18, versículo 4. Es esta información del código genético del Mesías muy importante y poco difundida por mezquinos intereses ocultada. Este arqueólogo bíblico tiene varios otros importantes descubrimientos documentados y de fácil acceso en la red. Hay en Estados Unidos un museo dedicado a Ron White con los descubrimientos de este inspirado hombre estudioso de las escrituras. Fue muy poco comprendido. Los muchos milagros eucarísticos son una confirmación de la transustanciación del pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo que sucede en la consagración eucarística. Solo los católicos la celebramos. La cruz gloriosa, con el alfa y omega, señala a Jesucristo principio y fin, el primero y el último. Apocalipsis 22, versículo 13. Esta es una máxima en toda la profecía. A cada lado de la cruz están los dos pactos diferentes. Para Israel con el pacto de la antigua alianza y el Antiguo Testamento con el tiempo de la ley. Y para la iglesia que somos del pacto de la nueva alianza y con el Nuevo Testamento con el tiempo de los gentiles que se inició en Pentecostés del año 33 después de Cristo cuando nace la Iglesia Católica. Son dos tiempos diferentes y necesarios a considerar siempre. En 2 de Timoteo 2:15 se nos dice, estudiar las Escrituras para no ser avergonzados y trazar bien los tiempos. Diferenciar los pactos es fundamental, porque si no se caen errores, lo que hacen la mayoría de los que estudian la Biblia al no considerar las diferentes dispensaciones. Arco naranja. Representan los 4000 años desde el Génesis hasta la cruz en el Calvario. Desde la Anunciación hasta la crucifixión del Mesías, el arcángel San Gabriel avisó a la Virgen María sería la madre del Mesías, confirma la profecía de Isaías 7:4. Y hasta la cruz, muerte y resurrección de Jesús son los 33 años del Mesías en la tierra, el arco verde con naranja. La primera venida de Jesucristo en el portal de Belén está sobrepuesto el arco naranja sobre el arco verde que son los 33 años de Jesucristo en la tierra. Son 4000 años menos 33 años son igual a 3967 años del pacto de la antigua alianza con Antiguo Testamento y el Salmo 9. Representan la liturgia de la palabra en toda Santa Misa con fiesta de panes hacimos, tiempo de purificación, 7 días desde el día 15 al 21 del mes Aviv. Arco verde. Representan los 33 años de Jesús que incluyen sus 3 años de ministerio público con sus 12 discípulos. Este tiempo representa el tiempo de la ley, pacto de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, y el Salmo 9, que tiene la mitad del Aleph Beit, que señala primera venida de Jesús, y le falta la cuarta letra Dalet, que significa puerta. Yo soy la puerta, Juan 10, versículo 9. El color verde es porque el mes Aviv
es de pleno verdor por la estación de primavera. Arco azul. Representa el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. Son los 2000 años menos 7 años, nos dan 1993 años por concluir con el arrebatamiento de la iglesia. Representan el pacto de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, Salmos 9 y 10 por la iglesia y por Israel. Los 7 años pendientes retenidos de la semana 70 de Daniel para la redención de Israel y otros pueblos sin pacto. El Salmo 10 tiene la segunda parte de las letras hebreas del Aleph Beit y señala la segunda venida de Jesús en dos momentos diferentes, antes de la Shemitah y al final. Las letras hebreas faltantes indican los 3 capítulos claves: Apocalipsis 13, Apocalipsis 15 y Apocalipsis 18. El cambio de las letras 17 antes de la letra 16 indica en Apocalipsis 17 caída de Babilonia, y la institución de la iglesia actual en el Vaticano sucede antes que Apocalipsis 16, las 7 copas de la ira derramadas. Corresponde a la liturgia eucarística en toda misa. Por eso la destrucción de la iglesia es contra la Eucaristía, con disminución de celebraciones y con aumento de transgresiones litúrgicas y comunión en la mano. Antes de iniciarse la semana 70 de Daniel, es el arrebatamiento de la iglesia para las bodas del Cordero, la flecha azul hacia el cielo prometido, la nube en el diagrama, señalado por Pablo al sonar de la final trompeta en fiesta de Yom Teruah o trompetas en día 1 del mes de Tishrei. Citas 1 de Corintios 15 del 50 al 53 y 1 de Tesalónicas 4 del versículo 13 al 18. La iglesia, la novia del Cordero, tenemos promesa de vida eterna y recibimos la corona de vida eterna. Iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2. Solo la novia del Cordero pronunciamos Maranatá, Apocalipsis 1, 4 y 8, al igual que los primeros cristianos perseguidos a muerte. Israel ya tiene contrato esponsal con el Eterno, quien les dio la Torá, la Ketuvá, en el primer Pentecostés a los pies del Sinaí, después de salir de Egipto y ser liberados de la esclavitud. El banquete de bodas de Apocalipsis 19:9, la cuarta bendición, es al final de la Shemitah. Jesús lo dejó anunciado en Mateo 26, versículo 29, en la última cena, cuando dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que lo beba con ustedes en la casa de mi Padre. Esto es en el banquete de las bodas del Cordero y la novia, donde los invitados son los salvos de la semana 70 de Daniel, los miles de millones de salvos que aparecen en Apocalipsis 7, versículos 9 al 14, que se salvan con martirio al negarse a recibir la marca de la bestia, Apocalipsis 20, versículo 4, y vencen con la sangre del Cordero, Apocalipsis 12, versículo 11, y desprecian sus vidas hasta la muerte. La cuarta copa de la conclusión. Es lamentable cómo muchos han cometido el error herético al decir la cuarta copa de la conclusión en la última cena pascual, donde Jesús no la consumió, salió con sus discípulos hacia el Getsemaní cantando los salmos Jalel, del 113 al 118. Dicen muchos, esta cuarta copa corresponde al vinagre que le dieron a beber en la cruz los soldados romanos, y Jesucristo pronunció la sexta frase de Tetelestai, consumado es, y luego, antes de expirar, la séptima frase: en tus manos encomiendo mi espíritu. Este error fue pronunciado por un ex presbiteriano que se convirtió al catolicismo. Se equivocó. Lo lamentable, muchos católicos se lo creyeron y la han repetido hasta hoy como verdad. La cuarta copa de la conclusión Jesús la consumió en la cruz. Es una gran herejía, desmiente el Evangelio en Mateo 26, versículo 29. Voluntad divina. Es voluntad divina el fin del pacto de la nueva alianza en Apocalipsis 17:17.
Esto está textual y nunca se la considera, y es muy clave a considerar. Señala Pablo en 2 de Corintios 2, versículos 3 y 4. El anticristo es un hombre inicuo, hijo de perdición. Estos dos nombres en relación a la tribulación y gran tribulación, tiempos iguales de 42 meses o 1260 días, 3 años y medio, que son los 7 años del gobierno del anticristo en el nuevo orden mundial, el mismo periodo de la Shemitá de Daniel. El fin de los sacramentos está señalado en Apocalipsis 15, versículo 8, otra cita jamás considerada. Se nos avisa a la iglesia en Apocalipsis 18, versículo 4, habrá un gran engaño y nos pide salir de la falsa iglesia católica actual al final de los tiempos, porque la silla petrina será asaltada por el enemigo, por el falso profeta, un falso papa, quien será inspirado por el enemigo. Esto confirmado en varias apariciones marianas, en la Salet, Noc, Fátima, Akita, de manera especial. Estas apariciones están aprobadas por la Iglesia. Está sobrepuesto el color azul en el arco rojo, los 7 años de la Shemitá, que indican el fin del sexto milenio, cuando es la segunda venida de Jesucristo, indicada con la flecha azul hacia la tierra. Al final de la Shemitá es la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19, y Zacarías 14 del versículo 1 al 4, donde es el fin del anticristo y el falso profeta. Ambos son lanzados vivos al lago de fuego y azufre, Apocalipsis 19, 20. Ambos lo inauguran. Arco rojo representa la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Los 7 años para la redención de Israel, por esto tiene sobrepuesto el color azul que representa el agua, porque la consagración eucarística sucede en los 7 días de la séptima fiesta de tabernáculos, o Sukkot, conocida también como la fiesta del agua. Durante los 7 días las familias judías viven en sucas, hacen 7 libaciones de agua, oraciones diarias para pedir lluvias para el éxito del nuevo año agrícola y ganadero. Son un total de 49 libaciones de agua. Fue dejada la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, por el Eterno para la redención de los judíos, y también se las deja indicada en Yom Tov, en el día bueno, el día 22 de Tishri, con la fiesta de la Seminín Atzeret, la retención de Dios, que son los 7 años de la Shemitá, solo para Israel, pendiente, retenida. Servirá también para la redención de todos los pueblos sin pacto, como los musulmanes. Lo dejó señalado en el nombre de la fiesta. Importante aviso planetario, Yom Hadin. El 7 de octubre del 2023 fue un día de juicio, Yom Hadin, para toda la humanidad. La espantosa masacre de Hamás contra Israel a civiles inocentes fue un aviso planetario de la segunda venida de Jesucristo, el Mesías. Fue Shabbat, y además la fiesta de Semenin Atzeret, la retención de Dios, y la fiesta de Semin HaTorah, el gozo de la Torah. Esta última es la única fiesta que consideran los judíos. No entienden la retención de Dios y la celebran orando por los antepasados, por los difuntos, y por esto solo nombran el gozo de la Torah, la Semin HaTorah. Esto porque no leen el libro de Daniel, no lo creen, y menos el Apocalipsis, porque les está prohibido leer el Nuevo Testamento. La semana 70 de Daniel son los mismos 7 años del nuevo orden mundial, donde gobernará el anticristo, el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Más información en el capítulo 4 del presente quinto libro, La Salvación Universal, Maranatá. Macron formó en el 2018 el Foro París por la Paz para sus ambiciosas intenciones de gobernar al mundo sin Dios, como Júpiter. Hoy está con el Pacto Financiero Global. Es en París donde se han realizado las conversaciones para la tregua en la guerra de Gaza y la liberación de rehenes.
Los 7 años están divididos en periodos iguales de 42 meses o 1260 días o 3 años y medio llamados de tribulación y gran tribulación. Jesucristo regresa a la tierra para salvar a Israel en la batalla de Armagedón en Apocalipsis 19. Pone pie en tierra, Zacarías 14, versículos 1 al 4. Arco lila representa el séptimo milenio de paz universal. Son los 1000 años del reino de Dios. Será soltado el enemigo que fue encarcelado y encadenado en el abismo, Apocalipsis 20, versículo 2, al final del sexto milenio. Será liberada la serpiente antigua, el dragón, la bestia, Satanás, Apocalipsis 23, antes de finalizar el séptimo milenio y coordina la invasión de Gog y Magog, Apocalipsis 28, para atacar nuevamente a los judíos y Jerusalén. Es diferente a la invasión de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Esta es al final del sexto milenio y la lidera el Eterno. Hoy, cada día, muy cerca, se inicia. Los actores actualmente en conflicto por culpa del ataque de Hamás a Israel. Es la destrucción de Gaza, otra confirmación del fin de los tiempos anunciada por el profeta Sofonías 2, versículo 4. También será la destrucción de Damasco, Isaías 17. Y el profeta Habacuc avisa de la destrucción del Líbano. Las ciudades de Tiro y Sidón desaparecen. En Salmo 83, versículo 5, se avisa el autor Asaf que el anhelo de los enemigos de destruir a Israel y hacerla desaparecer como nación. En Salmo 105, versículos 10 al 11, es el pacto siempre eterno de Yahvé de la tierra de Canaán para Israel. En Lamentaciones 1, versículo 17, se confirma, es voluntad divina la pequeña nación de Israel esté rodeada de enemigos. Este diagrama tiene la línea del tiempo de 7000 años, los 6000 años, los 120 jubileos. Los 120 jubileos en Génesis 6.3, que son 120 por 50, igual 6000 años, destinados por Dios Padre, el Padre nuestro Yahvé, para la redención de la humanidad. Los últimos 1000 años, el séptimo milenio son los últimos 1000 años y es de descanso como lo hizo el Eterno en el séptimo día de la creación, descansó de su obra. Es tiempo de paz universal donde Jesucristo gobernará a todas las naciones desde Jerusalén. El sexto milenio concluye con el 21º juicio divino con el giro de la tierra, la séptima copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, que es el mismo evento descrito en el sexto sello, Apocalipsis 6, versículo 2 al 17. Esto es consecuencia del acercamiento a la Tierra del planeta cometa descubierto en 1940 por el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada. Hoy se le conoce como planeta 7X o Nibiru. Muy poco se habla de su acercamiento y sus catastróficas consecuencias. Es un planeta rojo incandescente de gran tamaño con una órbita elíptica de 3600 años entre el Sol negro y nuestro sistema planetario con 3 diferentes velocidades y ha estado alterando el campo electromagnético de la Tierra y ha provocado el cambio climático. Todas estas últimas décadas, el verdadero responsable del aumento de actividad telúrica, volcánica y de las muchas inundaciones por lluvias torrenciales y muchas tormentas con granizos de gran tamaño, muchos huracanes, tifones, trompas marinas de fuego, etc. Las élites de poder lo saben y usan el cambio climático culpando solo al hombre, y así promulgan leyes para el control total de la población, restringiendo muchas libertades, y han creado un sistema de ciudades de 15 minutos para encerrar y esclavizar a los hombres. Es la esclavitud moderna, con el lema del foro de Davos, no tendrás nada si serás feliz. Y el apoyo de la Agenda ONU 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, donde 7 son aporte de Bergoglio. El milagro del sol, catequesis visual y física.
El llamado Milagro del Sol el 13 de octubre de 1917 en Covadonga, en Fátima, Portugal, fue una catequesis visual y física del giro de la Tierra, donde los océanos cubrirán los continentes y morirán muchos habitantes en un instante. Está descrito este evento catastrófico de igual manera en el sexto sello, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, y en la séptima copa, Apocalipsis 16, versículos 17 al 21. Tienen ambos juicios divinos el mismo timer o cronómetro. Apocalipsis 9, 15, hora, día, mes y año señalado. Poco antes, el mismo día, mes y año, suena la séptima trompeta descrita en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Es una visión del futuro que escribe el autor divino en fiesta de Yom Kippur, según dato entregado por el ángel en Apocalipsis 16, versículo 17, que grita Tetelestai, eso está. Fin de ministrar la sangre del cordero animal. Solo se pronunciaba en día 10 de Tishri, en fiesta de Yom Kippur, por el Cohen Gadol. Sucederá a los 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Fue visto este milagro del sol en la sexta aparición de Nuestra Señora de Fátima el 13 de octubre de 1917 por 70.000 personas, las cuales experimentaron el secado de sus ropas mojadas por la lluvia durante toda la mañana. Lo mismo pasó con el suelo hecho un lodazal. También se secó y hay muchos registros fotográficos y de prensa. Más detalles en capítulo 6 del Tratado de la Verdad del Apocalipsis. Planeta cometa, Nibiru, planeta 7X, causa giro de la Tierra, es el juicio final. Todos las más de 70.000 personas vieron el sol se desprendía de la bóveda celeste y caía sobre ellos. Sintieron el calor y sus efectos los vivieron. Fue un efecto óptico por el giro físico de la Tierra. Se mueve el eje terráqueo, es con gran estruendo por el gran terremoto, muy rápido. Fue plasmado en un dibujo junto a la visión del infierno el 13 de julio de 1917, el tercer mensaje de Fátima, muy manipulado y nunca se ha entregado completo, pero en otras apariciones se ha confirmado. Fue una puesta en escena tal como se vivirá el castigo divino, el juicio final, el giro de la Tierra, algo que nunca lo han relacionado. Solo conociendo del planeta cometa, acercándose a la Tierra y descubriendo la descripción del giro de la Tierra en el sexto sello, Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, que es el mismo evento descrito en la séptima copa, Apocalipsis 16, versículo 17 al 21, donde las islas y montes desaparecen y las potencias se estremecerán. Ambos juicios tienen el mismo timer o cronómetro. Apocalipsis 9:15, hora, día, mes y año. Solo así se entiende el milagro del sol. Fue una visión del juicio final, el giro de la Tierra, un aviso a la humanidad. Nunca nadie lo ha entendido así. Nadie lo relacionó en 1917 ni después, y hoy aún no lo asocian, para nada. Es más, muchos difunden el sexto sello como el aviso de Garabandal y no lo es. Solo generan confusión y es absurdo lo sea porque el aviso es la revelación de conciencia para todos los hombres, es para que se arrepientan y sean salvos y puedan ser arrebatados. Como auxilio vida, en Misión Eucarística Maranatá he sido la única que he dicho esto. Fue una catequesis física y visual del giro de la Tierra, el juicio final. Fue una puesta en escena en el telón del cielo por Dios Padre. He realizado un análisis de la secuencia de los 21 juicios divinos, considerando todos tienen un timer o cronómetro de activación, descrito en Apocalipsis 9:15. Ver diagrama de secuencias de los 21 juicios divinos. La ley Shemitah. Todo lo deja por escrito el autor divino, en Génesis 1, versículo 1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. En hebreo son 7 palabras con 28 letras que son 7 por 4. Deja al Eterno la ley Shemitah desde el Bereshit, significa creado en 6. Deja indicado los 7 días de la creación donde
En el día 7 descansó de su obra. Génesis 1:1 es para otro libro que por cierto no hay tiempo. Un jubileo es una medida de tiempo de 7 semanas de años. Igual a 7 por 7 años, igual 49 años, y el año 50 es año jubilar de liberación de deudas, de esclavitud, etc. Todo volvía a foja cero en año jubilar, año 50. Este concepto siempre se usó en la antigüedad. La tierra no se vendía, se traspasaba por un ciclo de 7 shemitas. Levíticos 25, versículos 1 al 10. La shemitah es un concepto muy importante para la cultura judía, basado en las prescripciones del Eterno en Levíticos 25 del 1 al 10. 6 años se trabaja la tierra y el 7º año se le hace descansar. El hombre en su ignorancia de la Biblia no lo cumple, pero el Eterno siempre pasa factura por esta transgresión y se registran con las quiebras en el mercado, con las grandes caídas de la bolsa y muchas quiebras económicas cada 7 años y en especial al final del año jubilar. Así como en el Génesis 1:1 lo deja señalado, de igual manera lo tenemos en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Es el libro de la sangre del Cordero y también es el libro de la última Shemitah de Daniel, la famosa semana 70 de Daniel, en Daniel 9:24 al 27. Es la semana de 7 años pendiente retenida para la redención de Israel y pueblos sin pactos, avisada desde mucho en el nombre de la fiesta de Atzemin Atzeret, la retención de Dios, nunca comprendida por el pueblo elegido de Israel. No creen en Daniel y no pueden leer el Apocalipsis, les está prohibido. El Eterno dejó señalada la semana 70 de Daniel solo para los judíos en Apocalipsis 22. El triunfo de los elegidos. En Misión Eucarística Maranatá es día 22 de Tishri, la séptima luna nueva, donde se celebran las 3 fiestas de otoño, fiesta de trompetas o Yom Teruah, día 1 de Tishri, Yom Kippur o día de expiación, día 10 de Tishri, y fiesta de tabernáculos o Sukkot, día 15 al 21 de Tishri, y Yom Tov, el día bueno, día 22 de Tishri, con 2 fiestas, la Seminín Abseret y la retención de Dios, y la Semija Torah, el gozo de la Torah. El día 21 de Tishri, todas las familias judías regresan a dormir a sus casas. El día 21 de Tishri celebraron el Osana Rabbah, el día de nuestra salvación, el último día de Sukkot, fiesta de tabernáculos, con un gran festival de la luz. Es Yom Tov, el día bueno, es día 22 de Tishri. Celebran todos los judíos 2 fiestas y es curioso, solo nombran la Semijat Torah, el gozo de la Torah, que es cuando inician el nuevo ciclo de las lecturas de las Parashot, de las 54 porciones de la Torah. Estamos hoy por concluir el tiempo de la gracia, los 1993 años, con el arrebatamiento de la iglesia para las bodas del Cordero, antes de los últimos 7 años de la semana 70 de Daniel, donde el final es la segunda venida de Jesucristo, pie en tierra, para rescatar a Israel en la batalla de Armagedón, y después es el castigo final, fin del 6º milenio, que dará inicio al 7º milenio. Esto lo sabemos hoy por los signos del fin de los tiempos, de gran apostasía y del regreso de los judíos en diáspora en las naciones del mundo a Israel. Son profecías anunciadas por todos los profetas y sucederá al final de los tiempos, la Aliyá. Regresan los judíos de todas las naciones exactamente antes de la segunda venida de Jesucristo para la redención de todos los pueblos. Además está la destrucción de Gaza, que es previa a la segunda venida de Jesús. Sofonías 2. Primero Jesucristo viene por la iglesia, su novia, desde el aire, al sonar de la final trompeta de Yom Teruah. Es arrebatada la iglesia para la boda del Cordero, indicada en diagrama con flecha azul hacia el cielo. Apocalipsis 3:10, 1 de Corintios 15, versículos 50 al 53, y una de Tesalónicas 4, del versículo 13 al 18. Fue también avisada la segunda venida de Jesucristo con la señal estelar de la mujer,
el día 23 de septiembre del 2017, año centenario de las 6 apariciones de Fátima en 1917. La misma constelación de Virgo de la Virgen, llamada también Betulá, con régulos en el vientre de la mujer, en conjunción con Júpiter. Fue la misma señal que apareció en el cielo y la estrella de Belén guió a los 3 reyes del oriente que fueron a adorar y traerle regalos al divino niño Jesús nacido en Belén. Sucedió esta señal estelar de la mujer en el año centenario de las apariciones de Fátima el 2017. Fueron 6 apariciones los días 13, desde el mes de mayo a octubre en 1917, a los 3 pastorcitos Jacinta, Francisco y Lucía, de 7, 8 y 9 años, los 2 primeros hermanos y primos de Lucía. El 19 de septiembre del 2023, de manera inusual, apareció nuevamente en el cielo esta misma señal estelar de la mujer. A los 18 días, el 7 de octubre del 2023, fue la masacre de Hamás al pueblo de Israel. Perdón, Santísima Trinidad Maranatá. Fue un aviso planetario. Israel es el reloj profético del Eterno con sus fiestas con fechas fijas. Levíticos 23. Segunda venida del Mesías. A los pocos días después del arrebatamiento de la iglesia, aparecerá el anticristo, Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, firmando el pacto entre muchos de Daniel 9:27, dando inicio a la Shemitá final de Daniel, y será reconocido como el Mesías tan esperado por Israel por haberles conseguido el lugar para construir el tercer templo, a cambio de ceder a Israel parte de Jerusalén para la capital de la nueva nación de Palestina. Será confirmado el acuerdo de Oslo de los 2 estados, firmado el 13 de septiembre de 1973. Será además elegido el anticristo Emmanuel Macron, actual presidente de Francia, en su segundo periodo. La ONU lo elegirá gobernante del nuevo orden mundial con el apoyo de las naciones. Apocalipsis 17. En el diagrama, todos los carteles amarillos son muy importantes, son las citas bíblicas que fundamentan este diagrama. Apocalipsis 1, versículos 4 y 8, Apocalipsis 1, 2 y 9, Apocalipsis 12, 11, Apocalipsis 7, 9 al 14, Apocalipsis 17, 17, Apocalipsis 15, 8, Apocalipsis 18, 4, Apocalipsis 24, Apocalipsis 22, 13, etc. Y en una de Corintios 15 del 1 al 4 y una de Tesalónicas 4 del versículo 13 al 18, etc. Y una de Corintios 15 del 1 al 4, Hechos y cartas de Pablo. Este diagrama, de manera comprimida, entrega con claridad todo el plan de salvación universal del Padre Nuestro. Confirma la salvación universal Maranatá, la SUM, al saber los miles de millones de almas son con vestiduras blancas que las lavaron y blanquearon en la sangre del Cordero con martirio, Apocalipsis 24, indicado con palmas en las manos en Apocalipsis 7, 9 al 14. Son los salvos de la semana 70 de Daniel. Los salvos en la tribulación y gran tribulación. Esto es clave y jamás se ha comprendido. Los sacerdotes siempre hablan en las homilías de la solemnidad de todos los santos, de los santos muertos en el pasado, y está indicando los salvos durante el gobierno del anticristo, los mismos 7 años de la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27, una señal extraordinaria que jamás se ha considerado y sirve para saber se salvan miles de millones en la Shemitá de Daniel, en la tribulación y gran tribulación, con la salvación universal Maranatá. Es clave Apocalipsis 7 del versículo 9 al 14, cita bíblica fija del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Jamás lo relacionan con la salvación de los salvos en la semana 70 de Daniel. Jamás se nos enseña esta importante profecía de Daniel en unidad con el Apocalipsis y la profecía de salvación universal Maranatá. La iglesia ya no estaremos, seremos antes arrebatada, Dios mediante, para las bodas del Cordero, antes de iniciarse la Shemitá de Daniel. Esto nos permite asegurar hay salvación durante el gobierno del anticristo, y esto es con
la salvación universal. Maranatá, la sum. Confirma el Evangelio de San Pablo solo por fe, 1 de Corintios 15, del 1 al 4. Ya no está la iglesia, nos fuimos al cielo con Jesús, Dios mediante, en el arrebatamiento. No habrá ni misas ni sacramentos válidos. Apocalipsis 15, 8, durante la Shemitá de Daniel. Cuando Santiago Apóstol afirma la fe sin obras no es válida, hay que leer antes a Santiago 1.1, los destinatarios. Está dirigida la carta de Santiago a los judíos de las 12 tribus de Israel. El tiempo de la ley es por obras, el tiempo de la gracia es solo por fe. Está la misa señalada como una liturgia divina diseñada por el Eterno en el Apocalipsis, ver cuadro 1. Desde el principio con la entrega de la Torá, donde está el tabernáculo representando a Yeshua, la luz del mundo en la menorá y en todo detalle del Mishkan, el tabernáculo, diseño divino del santuario del Eterno. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los tres nombres de las tres puertas al tabernáculo que representan la luz del mundo, a Yeshua, representado en la menorá, el candelabro de oro con 7 brazos, Apocalipsis 5:12 y Apocalipsis 7:12. Todo explicado en los 2 libros unidos de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero y el tratado de la verdad del Apocalipsis. Es el fin del pacto de la nueva alianza por voluntad divina, Apocalipsis 17:17. Y lo que vivimos hoy desde el Vaticano con tantas herejías y el actual siniestro sínodo de la sinodalidad, guiado por Bergoglio y compañía, es una confirmación del fin de la Iglesia, fin del tiempo de los gentiles, fin de los sacramentos de la Iglesia, Apocalipsis 15:8, y todo lo que implica, fin del purgatorio. Unidos en oración, Maranatá, ven Señor Jesús, Jesús bendice y salva a los niños. Amén. Aleluya.